Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Gracia y favor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor, tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Jesús, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó.
esa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre. Amén. Les saludo a todos en el amor del Señor en esta nueva mañana hermosísima que nos regala el Señor, pero más que nada para bendecirle, para adorarle, para glorificar su nombre en este culto de hoy. Si usted aún tiene el tiempo, puede compartir el link para que la palabra que hoy va a ser exhortada por un predicador invitado sea de bendición para la vida de aquellos que no conocen al Señor, o tal vez aquellos que están alejados de sus congregaciones por las instancias que tenemos debido a esta pandemia, que estamos confinados cada uno en sus hogares. Vaya para ustedes un saludo especial para cada una de las personas nuevas que nos visitan, que nos ven por primera vez, y aquellos que probablemente en un horario diferido van a ver este hermoso culto de adoración y de alabanza y glorificación y de agradecimiento al Señor Dios Todopoderoso. Dentro de las actividades de la semana, los avisos para esta semana son los siguientes. Mañana lunes tenemos reunión de varones a las 21 horas vía Zoom. Aparecerá ahí más tarde el teléfono de contacto si es que usted está interesado en poder agregarse como varón.
El día martes hay culto de oración a las 20 horas, oración y testimonio a las 20 horas vía Zoom. El día jueves se reúne el Ministerio de Damas a las 21 horas, también vía Zoom. También va a aparecer un teléfono de contacto para que se puedan comunicar con nuestra hermana Edith Maldonado, que está a cargo de este grupo. El día sábado es un día de ayuno y oración para toda la iglesia. Y el día domingo, nuevamente a las 11 horas, igual que hoy, comenzará nuevamente un culto de adoración al Señor y se hará la transmisión vía YouTube. Que el Señor les bendiga y pueda ser glorificado. Que la palabra que el Señor tiene preparada para su vida el día de hoy sea de bendición. Que el Señor esté hablando por medio del Espíritu Santo con el predicador que hoy ha sido invitado para bendecir nuestras vidas. Sepan que el Señor les ama a cada uno de ustedes. Vamos a pasar a una parte importante también de nuestros cultos que tiene que ver con el amor que le entregamos a nuestro Señor Jesucristo y que son los diezmos, las primicias, las ofrendas que ustedes hacen llegar de diferentes maneras a nuestra congregación. Recuerden que las instancias están vía una transferencia electrónica, algún depósito, o algunos hermanos me llaman por teléfono para que vaya a buscar sus diezmos y también sus ofrendas y en muchos casos también las primicias. Aquí tenemos a algunos de los hermanos que han continuado siendo fieles a los propósitos que el Señor tiene en su vida, han sido obedientes. Y vamos simbólicamente a través de esto orar por cada uno de ustedes que ha hecho llegar los diezmos, las primicias de diferentes maneras como lo he mencionado. Vamos a orar al Señor, vamos a poner aquí el cajón abierto y quiero decirles que esto pasará, pero tenemos que tener fe. Y es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así está definida la fe en nuestras Biblias. Y sé que en algún tiempo más podremos reencontrarnos de nuevo y usted probablemente hará la fila para poder animosamente pasar a dejar sus diezmos en forma personal. Por mientras, simbólicamente, vamos a orar por esto. Padre amado, te doy gracias, Señor, de tu infinita misericordia con cada uno de nosotros. Presentamos ahora, Señor, los diezmos, las ofrendas de amor, las primicias, Señor amado, que los hermanos, Señor, en obediencia han hecho llegar, Señor, a la iglesia, Señor amado. Señor, pedimos por cada uno de ellos que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor amado. Sé tú con cada uno de ellos en sus hogares, Señor, en esta hora, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus despensas, Señor. Y por sobre todo, Señor, guardándolos, Señor amado, en salud, Señor amado. No permitas, Señor amado, que ninguno de ellos sea tocado, Señor amado, Señor bendito, por esta enfermedad, Señor. Clamamos a ti en esta hora, Señor, pidiendo bendición por cada uno de los hermanos que en obediencia han entregado los diezmos a ti, Señor amado. Que por misericordia han entregado ofrendas, Señor, y ofrendas de amor, Señor amado, para que la obra continúe, Señor amado, moviéndose, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, y pedimos tu bendición en especial para todos ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí dejamos simbólicamente los diezmos y las ofrendas que cada uno de ustedes ha hecho llegar a la iglesia. Que el Señor les bendiga. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a este encuentro con la palabra del Señor. Es una bendición poder compartirles desde aquí, desde la ciudad de Concepción,
la predicación para el día de hoy. La verdad es que es un tremendo privilegio que el Señor me da de poder hacerlo. Agradecido también de nuestro pastor Samuel, que me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. He estado viendo todos estos domingos por la tarde las predicaciones que los hermanos han estado haciendo, y el pastor me pidió que continuara con la misma temática que han estado tratando durante este tiempo, como es el libro de Nehemías. Y hoy día nosotros vamos a compartir una palabra del Señor allí justamente en el libro de Nehemías, en el capítulo 9. Así que le doy unos segundos para que usted busque allí en su Biblia, en su tablet, en su teléfono, como esté acostumbrado usted a leer la Escritura en este tiempo, para que juntos podamos leer un par de versículos de allí de la palabra del Señor. Hoy día vamos a continuar con el tema, como dije, que ustedes han estado tratando durante todas estas semanas aquí en el libro de Nehemías. Como ustedes saben, ¿verdad?, el tema central o dentro de todo lo que se ha estado tratando en el libro de Nehemías está la reedificación o la reconstrucción, ¿verdad?, de los muros de Jerusalén. Y hasta esta hora, hasta este minuto, ya en el capítulo número 9, el muro ya ha sido levantado, el muro ya ha sido reedificado. El pueblo del Señor, ¿cierto?, tuvo la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, tal como nos compartieron en las semanas anteriores nuestro pastor Samuel y nuestra hermana Marcela, allí en el capítulo 8 del libro de Nehemías, donde todo el pueblo tuvo la oportunidad de oír la palabra del Señor, y luego también terminar prácticamente todo esto con la fiesta la fiesta de los tabernáculos. Todo eso ha estado ocurriendo durante este último tiempo, y todo eso pasó durante los primeros 23 días del séptimo mes, que desde que se comenzó con la lectura de la ley, ¿cierto?, el primer día del mes, hasta este día, que como dice aquí en el versículo número 1 del capítulo 9, es el día 24. Qué interesante, ¿no? Han pasado 24 días de una verdadera celebración, de un verdadero avivamiento, de una obra maravillosa del Espíritu Santo en el corazón de todo el pueblo del Señor, ese pueblo que ya había regresado, ese pueblo que ya se había establecido en la ciudad de Jerusalén. Buena parte de ellos, tanto los habitantes de Jerusalén como los habitantes de las otras ciudades del reino, ¿no?, que se convocaron durante todo este tiempo para oír la palabra del Señor, algo que pudieron entender a través del ministerio de los levitas, y también entonces celebrar la famosa fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos fue una de las tantas fiestas, o por lo menos de las 3 fiestas principales que el pueblo de Israel tuvo que celebrar año a año, y tal como nos compartió la hermana la semana pasada, entonces una fiesta o tal fiesta no se había celebrado desde los tiempos de Josué. Habían pasado varios cientos de años que esto no ocurría, y las fiestas tenían una función bastante especial, porque lo que se hacía o lo que hacía el pueblo, y por eso Dios dejó establecido que debía hacerse siempre, entonces la fiesta, especialmente la de los tabernáculos, hacía al pueblo recordar 3 grandes acciones de Dios a favor de su pueblo, especialmente durante esos 40 años de vida en el desierto. Primero, la fiesta les permitía recordar
que Dios había sido el que había guiado, el que había dirigido el camino del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán. En segundo lugar, las fiestas nos hacen recordar, ¿cierto?, la protección del Señor, el cuidado de Dios. Y en tercer lugar, también esta fiesta nos hacen recordar a este Dios que es proveedor, la provisión del Señor para su pueblo. De hecho, dice ahí muchas veces en la Escritura que durante esos 40 años que estuvieron viviendo en el desierto, o caminando, moviéndose en el desierto, nunca les faltó el alimento, porque Dios proveyó para cada uno de los días de esa peregrinación de los 40 años. Ahora, hasta aquí, prácticamente todo ha sido celebración, ¿no? Todo ha sido regocijo, todo ha sido alegría, pero llegamos aquí a los capítulos 9 y 10, dos capítulos que encierran una misma temática, y probablemente, entonces, si uno quisiera tal vez definir un poco estos dos capítulos, primero tendríamos que hablar de capítulo 9, que tiene básicamente el contenido del capítulo 9 es una oración, y una oración de confesión. Y en el capítulo 10, donde aparece toda esta gente, aparecen muchos nombres que usted los va a ver ahí en su Biblia, de personas y especialmente de todos los líderes que firmaron, ¿cierto?, esta resolución que ellos tomaron de servir al Señor, y se genera aquí entonces todo un proceso de renovación, de compromiso, en que ellos se comprometen, valga la redundancia, como pueblo del Señor, a hacer algunas cosas que habían dejado de hacer por cientos de años también. Pero lo del capítulo 10, dejémoselo al predicador del próximo domingo. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo número 9, y dicen así, supongo que ya los encontró. Dice el versículo número 1: el día 24 del mismo mes, del mes séptimo, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre ellos, y se había apartado la descendencia, o ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie, en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración, pidiendo al Señor que, en primer lugar, que me use para compartir esta palabra dirigida hacia ustedes y hacia mi propia vida, y también que el Señor abra, ¿no?, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, no solo para comprender las Escrituras, no solo para saber más, sino también que el Señor abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, para estar dispuestos a, tal como lo estuvo este pueblo, a oír y obedecer la palabra del Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad y por la bendición que tú nos das, Señor, de enfrentarnos a tu palabra, esta palabra que nos hace bien, que bendice nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, por cada una de las personas, hombres y mujeres, niños, Señor, que a esta hora van a estar allí, Señor, atentos a la voz del Espíritu Santo, a la voz de tu palabra. Pido, Señor, que tú pongas en nosotros ternura en nuestro corazón para oír lo que tú nos quieres decir y lo que tú nos vas a decir en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, entonces, retomando, decíamos aquí que la palabra del Señor, aquí hasta este minuto, todo ha sido celebración,
todo ha sido regocijo, ha sido alegría. Obviamente los primeros capítulos nos hablan de todo lo difícil, las dificultades que tuvieron que enfrentar para construir este muro hasta que finalmente se construyó y la ciudad fue habitada por las personas que vivían allí y por otros que fueron también designados, como dice allí en el capítulo número 11, que van a ver después también en la palabra del Señor. Todo ha sido celebración. Vemos a un pueblo que se está volviendo a la palabra del Señor, se ha vuelto a la palabra del Señor. Y no es de extrañarse todo lo que hemos visto ahí en el capítulo 8 y capítulo 9, vamos a ver ahora, no es de extrañarse cómo es que un pueblo pueda pasar prácticamente casi todo un mes allí escuchando la palabra del Señor. Y no es de extrañarse porque habían pasado 70 años sin que el pueblo tuviera la oportunidad de oír la palabra del Señor. El templo ya había sido restaurado, dice ahí la escritura en el capítulo 3 del libro de Esdras, ¿cierto? El templo se comenzó con la restauración del templo, se logró eso, y ahora después que el pueblo ¿cierto? Reconstruyó el templo y que se reconstruyen los muros, entonces el pueblo se convierte en un pueblo de la palabra, un pueblo que se dedica a la palabra, a obedecer la palabra, y tal como dice también ahí en el capítulo 3 del libro de Esdras, ¿cierto? A hacer todo y hacer todas las cosas conforme estaba escrito en el libro de la ley. Eso nos habla de una disposición de obedecer completamente a la palabra del Señor. Volvieron a la palabra, se convirtieron en el pueblo de la palabra, se convirtieron en un pueblo que comenzó nuevamente a retomar como lo que sería para nosotros ahora las escrituras. Se convirtió nuevamente en un pueblo que se vuelca hacia la palabra del Señor. Vemos restaurado, ¿cierto? Vemos restaurándose el ministerio de los sacerdotes, vemos restaurándose el ministerio de los levitas, vemos restaurándose el culto al Señor, vemos restaurándose la adoración al Señor. Si usted lee ahí, ¿cierto? La hora del sacrificio, se retoman los sacrificios, se retoman los holocaustos, el servicio sacerdotal, y toda la congregación entonces comienza nuevamente a revivir y a restaurar lo que había sido en los mejores tiempos del pueblo de Israel, especialmente en el tiempo en que ellos habían estado allí en el desierto, guiados por Moisés, y donde el ministerio de los levitas fue tremendamente importante para el desarrollo espiritual del pueblo del Señor. Pero hay un elemento que en este capítulo 9 nos llama la atención, y es que es tremendamente importante también para nosotros, que es el elemento de la oración. Y lo que tenemos aquí en el capítulo número 9 es justamente eso, una oración de confesión, una oración de confesión de los pecados. Dice ahí el versículo número 2, ¿verdad? Y ya había el pueblo, la descendencia se había apartado, ¿cierto?, de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Llama la atención, y a mí personalmente me llama la atención, que cómo es que en un momento determinado, ¿cierto?, donde han pasado 23 días prácticamente escuchando la palabra del Señor, la lectura de la ley, están siendo ministrados en la palabra del Señor. Pero ahora dice la Escritura que el pueblo del Señor se para delante de Dios para orar a Dios y para confesar sus pecados. Y cuando yo miro el contexto general de las Escrituras, me doy cuenta que una de las obras maravillosas
que el Espíritu Santo hace en el corazón de aquellos que aman las Escrituras es justamente mostrarles su condición o mostrarnos la condición espiritual, es mostrar nuestro corazón, es mostrar nuestra vida y desde principio a fin. Y lo que hace justamente el Espíritu Santo en esta gente, una vez que leyeron las Escrituras, una vez que escucharon la palabra del Señor, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo llevó a estos levitas, porque son ellos los que finalmente separan para hacer esta oración delante del Señor. Llevó a estos levitas, producto de la revelación misma de la palabra, a hacer una oración que contempla prácticamente todas las etapas del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto hasta este minuto o hasta este momento. Y aquí encontramos entonces una definición de la confesión. ¿Qué es una oración de confesión? ¿O en qué consiste una oración de confesión? La confesión literalmente consiste en reconocer, ¿verdad?, en el caso del pueblo de Israel, reconocieron que se habían apartado de los mandamientos de Dios y que durante estos 70 años y más se habían alejado completamente de los mandamientos del Señor. Es un reconocimiento de que se habían apartado de las ordenanzas de Dios. Y este reconocimiento de que ellos se habían apartado de las ordenanzas del Señor, entonces fue el fruto o fue el resultado de la palabra sembrada en sus corazones. Y quiero decir algo respecto de la palabra, respecto a las Escrituras. Lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra no solamente es instruirnos, no solamente enseñarnos. Hay gente que solo quiere eso, solo quiere aprender. Pero cuando el Espíritu Santo le da vida a la palabra en el corazón nuestro, lo primero que hace, entre otras cosas, mostrarnos nuestra real condición, nuestra verdadera condición, trae convicción de pecado, pero también el Espíritu Santo, a través de la palabra, provoca en nosotros una determinación, genera en nosotros decisiones, produce en nosotros este sentido de decidirse por algo. Al final del capítulo 9, dice allí la palabra del Señor, si usted quiere ir conmigo al versículo 38, dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, ¿qué pasó? Que, como dijimos, por muchísimos años, los últimos 70, 80 años no habían tenido acceso a la palabra del Señor, ni el pueblo, ni los príncipes, ni siquiera los levitas. Y ahora, durante todo este tiempo, durante todo este séptimo mes que habían escuchado la palabra del Señor, se dieron cuenta al celebrar la fiesta de los tabernáculos, al oír la palabra del Señor, que en realidad mucho o prácticamente todo lo que ellos habían hecho durante esta vida y desde prácticamente la vida en el desierto del pueblo de Israel había sido erróneo, había sido equivocado. Hay por ahí algunas cosas buenas que se hicieron, pero ellos, en una oración de confesión, uno llega al punto de reconocer delante del Señor lo equivocado que está. Y lo equivocado muchas veces que nosotros estamos justamente es por la ignorancia de la palabra del Señor. ¿Qué tenemos aquí? Yo quisiera hacer un resumen, una síntesis de todo el capítulo número 9 y luego hacer algunas reflexiones finales de este capítulo número 9. Entonces, aquí yo por lo menos lo tengo dividido en 9 partes este capítulo número 9 de la palabra del Señor. En primer lugar, lo que tenemos aquí es una actitud de arrepentimiento. Actitud de arrepentimiento.
¿Y cómo se manifestó esta actitud de arrepentimiento? Primero dice la Escritura que ayunaron, luego dice que se humillaron, ¿no? Cuando ahí habla del cilicio, ¿no? En el versículo número 1, cilicio, y se echaron tierra sobre sí. Eso nos habla de una humillación, de un símbolo externo. Todo ese pueblo se humilló delante del Señor. Todo ese pueblo, ¿verdad?, ayunó, y todo ese pueblo confesó su pecado durante 3 horas. Dice ahí, se leyó la ley, y durante 3 horas también adoraron. Eso es lo que se menciona allí en el versículo número 3. Y se convirtieron, tal como dijimos nosotros entonces, en un pueblo de la palabra. Y aquí vemos a los levitas, vemos a los sacerdotes, vemos a los hombres, y especialmente aquí en el caso de ¿cierto?, los hombres involucrados no solamente en la palabra, sino también trayendo un compromiso de la palabra. Y los primeros que fueron tocados, tal como vemos aquí en los versículos 4 y 5, los primeros que fueron tocados, impactados por la palabra del Señor, y los primeros que reconocieron que habían pecado y que se habían alejado del Señor y que se habían descuidado de las cosas del Señor y que se habían apartado de los mandamientos del Señor, fueron sus líderes, fueron los líderes espirituales, los que aparecen aquí en el versículo número 38. Habla allí, ¿verdad? Escribieron allí los príncipes, los levitas, los sacerdotes, todo el liderazgo, ¿cierto?, de este pueblo reconoció. Ellos fueron los primeros en darse cuenta. Y una iglesia, quiero decir esto, una iglesia que no tiene un liderazgo comprometido con el Señor, con la palabra del Señor, con las escrituras, y que no tiene un liderazgo sensible a la voz del Señor para reconocer la necesidad de cambiar, la necesidad de entrar en una nueva dimensión de vida espiritual, entonces estamos complicados. Estamos complicados. En estos tiempos de pandemia, donde hemos visto, y lo notamos así, donde estamos notando un relajamiento. Yo he estado predicando estas semanas en nuestra congregación, ¿cierto?, de cómo mucha gente se está quedando atrás, cómo mucha gente se está desentendiendo de las cosas espirituales, gente que al principio de todo esto lo único que quería era escuchar la voz del Señor, pero que hoy día se ha vuelto a sus propios intereses, a sus propios afanes. Gente que hoy día deja de oír la palabra del Señor, deja de escuchar, ha hecho que su vida prácticamente gira en torno al templo. Pero lo más lamentable es notar también cómo gente que en algunas ocasiones o durante mucho tiempo les vimos comprometidos al 100% con la obra del Señor, hoy día no los vemos, hoy día no los escuchamos, hoy día no están en nuestras reuniones de oración, no están en nuestros estudios de la palabra del Señor, no aparecen allí como unos más de los que participan del tiempo de la exaltación y del reconocimiento al Señor. Es triste. Y los líderes de este pueblo los encontramos aquí, los primeros comprometidos con este proceso de avivamiento, de oración, de arrepentimiento y de renovación espiritual. Luego tenemos allí, en los versículos números 5 al 9, tenemos cómo la palabra del Señor nos habla de alguna manera del carácter de Dios, mostrándonos a un Dios que tiene planes también y que tiene propósitos. Me gusta aquí cómo esta gente describe, ¿verdad?, la obra del Señor y el accionar del Señor. Lea conmigo, por favor, allí en los versículos números 7 y 8. Porque aquí los líderes van a las raíces, van a los comienzos,
Yo he escuchado al pastor Samuel varias veces hablar, ¿cierto? Cuando le ha tocado predicar, hablar de los inicios, de cómo la iglesia nació, en el caso de la iglesia de Los Ángeles, cómo la iglesia nació allí en las Américas, en un sector peligroso. Hace unas semanas atrás él contaba de cómo hermanas y cómo él mismo en algún momento fue asaltado en ese lugar, pero allí el Señor los levantó porque había una iglesia, había un grupo de gente que estaba animada, que estaba deseosa por avanzar y por crecer, y ahora están en un lugar maravilloso que el Señor les ha dado. Bueno, es esto lo que están haciendo estos líderes, es recordar sus inicios. ¿Y cuál es el inicio del pueblo del Señor? Abraham. Con Abraham. Dice aquí el versículo número 7 del capítulo número 9, donde estamos leyendo. Dice, tú eres Jehová, o tú eres, cierto, Señor, el Dios, primero, número 1, que escogió a Abraham. Segundo, lo sacaste de la tierra de los caldeos. Tercero, le pusiste nombre a Abraham, o le dio una nueva identidad, un nuevo destino. Cuarto, hablaste, cierto, y hallaste su corazón fiel delante de ti. Hiciste pacto, número 5, con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste toda tu palabra, porque tú, allí dicen los líderes, porque tú eres justo. Tú le habías dado una palabra a Abraham y tú la cumpliste. Y luego aquí en el versículo de los versículos 9 al 15, aquí la oración de estos hermanos. Recuerde que todo lo que hay en el capítulo 9 es una oración. Y en esta oración, en los versículos 9 al 15, entonces ellos están reconociendo. Si no lo lee ahora, lo puede leer después en su casa o allí donde esté, ¿cierto? Están reconociendo los beneficios de Dios hacia su pueblo Israel. Dice la Escritura allí que Dios los miró, que Dios hizo señales allí en el desierto y en Egipto, especialmente en contra de sus enemigos, que Dios los libró de sus enemigos, que Dios los guió en el desierto, que Dios habló con ellos, dice la Escritura, y que Dios, el versículo número 15, les dio maná del cielo o les dio pan del cielo. Y frente a eso aparece una nota oscura. Los versículos 16 al 18 nos habla entonces de la ingratitud de este pueblo del Señor. Dice los versículos 16 al 18. Dice, mas ellos, nuestros padres, fíjense ustedes, y eso me suena un poco también, un poco actual en este momento, porque mucha gente frente a las bendiciones del Señor no responden de la manera en que los verdaderos hijos de Dios debieran responder. ¿Qué pasó con este pueblo? Dice ahí, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su corazón o su cerviz, no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, no se acordaron de tus maravillas que tú habías hecho con ellos. Antes endurecieron nuevamente su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillos, porque aquí habla del asunto de lo que ocurrió con el becerro de oro, pero tú eres Dios. Y ahí nuevamente el carácter de Dios, versículo número 17, tú eres Dios que perdonas, el Dios clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque aún con todo eso, dice esta gente, aún con todo esto, tú no los abandonaste. Aún cuando ellos hicieron para sí mismos becerros, y la Escritura habla allí, ¿no? Y ellos hicieron grandes abominaciones. Y lo que están diciendo es nuestro pueblo en el desierto, por todo lo que ellos hicieron, lo único que merecían eran ser castigados. Más, dice el versículo número 19, más dice ahí la Escritura, con todo tu mucha misericordia, no los abandonaste. Qué maravilloso. Aún con todo lo mal
que se portó el pueblo de Dios. Tú no los abandonaste en el desierto. Lo resumo aquí en 5 frases. No los abandonó el Señor en el desierto. Dios les envió el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Esto es una revelación ahí de Esdras, ¿no? Y que está a la cabeza de toda esta confesión. Les enviaste al Espíritu Santo para que les enseñara, les sustentó. Luego lo sustentó durante 40 años en el desierto. Dice ahí que el Señor multiplicó con todo lo malo que había sido el pueblo, con todo lo ingrato que había sido el pueblo de Dios, multiplicó a sus hijos como las estrellas del cielo y los llevó y los condujo y los introdujo en la tierra prometida. Todo eso nos habla de la historia del pueblo de Israel, desde sus comienzos hasta cuando entran a la tierra prometida. Y luego aquí, en los versículos números 26 al 31, entonces estos hermanos, estos levitas, estos príncipes, estos sacerdotes, todos estos líderes espirituales del pueblo del Señor, reconocen y entran, ¿cierto?, en 2 periodos. En primer lugar, desde el versículo 26 hasta el 31, ellos hablan de esos altibajos, de todos los altibajos que vivió el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Recuerda, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey, dice la Escritura. Entonces no había ministerio sacerdotal, no había levitas, no había un lugar donde el pueblo pudiera concentrarse para adorar al Señor, y entonces cada vez que podían se alejaban del Señor. Dios les mandaba, ¿cierto?, a los mismos habitantes de la tierra de Canaán para castigarlos, y una vez que ellos se veían encerrados, ¿cierto?, en su castigo sin salida, clamaban a Dios. Dios en su infinita misericordia nuevamente les levantaba un libertador, y era así, altos y bajos, altos y bajos. Un tiempo el pueblo estaba por allá por las nubes, siendo el mejor pueblo, los mejores adoradores, y de repente se iban abajo. Y estaban así durante unos 300 años que duró el tiempo de los jueces. El pueblo de Israel vivió de esa manera hasta que Dios le levantó a Josué, y vivieron unos 25 o 30 años en la bendición del Señor. Y luego tenemos aquí en los versículos 31 o 32 hasta el 37, se describe ahí el tiempo de los reyes. El tiempo de los reyes fue un tiempo bastante penoso para el pueblo de Israel. No son muchos los reyes que se mencionan allí, de unos 40 reyes entre reyes de Israel o del norte y reyes del sur. No más de unos 6 o 7 reyes hicieron lo bueno, pero aunque ellos hicieron lo bueno, no lograron cambiar el corazón del pueblo, el corazón del pueblo del Señor. Entonces, esta oración que están haciendo estos hermanos tiene mucho sentido, estos líderes tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, nosotros reconocemos las celebraciones, las fiestas, reconocemos que las celebraciones, que las fiestas, que la construcción de los muros, que la reconstrucción del templo, que el hecho de que en este minuto estemos viviendo en paz, viviendo tranquilidad, no se debe a nuestros méritos, al contrario, se debe a la misericordia de Dios, se debe a tu misericordia, porque tú has estado con tu pueblo desde que llamaste a Abraham, desde que lo escogiste, desde que lo apartaste, hiciste pacto con él, desde que a Abraham le dijiste que le darías esta tierra prometida. Tú nunca has faltado, porque tú eres justo, dice ahí la palabra del Señor. Y ellos reconocen que finalmente han vuelto a esa tierra y que finalmente tienen la oportunidad de nuevamente encontrarse con el Dios de Israel, gracias a su misericordia y gracias a su fidelidad, gracias a su amor. Y entonces tenemos aquí a un grupo no menos importante de personas que están firmando una promesa, que están firmando un compromiso. Versículo número, aquí en el versículo número 37, dice allí, 36, vamos a leer el versículo 36 hasta el último versículo de este pasaje. Dice, 36, He aquí,
hoy, dicen ellos, somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Mire, esto es súper revelador. ¿Sabe por qué? Porque aunque ellos han construido el templo, aunque ellos han vuelto al culto, aunque ellos se están convirtiendo en un pueblo de la palabra, aunque ellos ahora están viviendo en una ciudad que es relativamente segura en contra de los enemigos, pero ellos reconocen que todavía son siervos y que todavía están bajo la esclavitud y que todavía en este tiempo están bajo ahora el imperio de los medos y de los persas. O sea, tienen un montón de facilidades, pero todavía ellos se reconocen como siervos en su propia tierra. Pero están haciendo una confesión, están reconociendo su maldad, están reconociendo que todo eso es fruto de su pecado, de su alejamiento, de su separación de Dios. Y ellos están reconociendo que la única manera de encontrarse nuevamente en toda la bendición con toda la bendición que había prometido Dios a Abraham en esa tierra de Canaán, en esa tierra de leche y miel, era cambiar. Era tomar decisiones. ¿Cuáles son estas decisiones? Las vemos aquí en el capítulo número 10, solo para mencionárselas porque el predicador o la predicadora de la próxima semana es probable que las tome así como están acá. La primera dice el capítulo 10, versículo 29, ellos se comprometieron a que andarían en la ley de Dios. En segundo lugar, en el versículo 31, dice que guardarían entonces. Dice asimismo que los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomarían de ellos. Prometieron darle a Dios el tiempo que le corresponde al Señor. Número 3, ahí en el versículo 32, que contribuirían cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Número 4, es el número 4. El número 2 es que no entregarían, versículo número 30, y que no entregarían sus hijos ni sus hijas a los pueblos de la tierra. Número 5, versículo número 35 del capítulo 10, dice ahí que llevarían a la casa del Señor las primicias de la tierra, etc. Número 6, versículo número 37, traerían las primicias y que traerían también los diezmos para los levitas, para que pudieran ejercer su ministerio. Entonces, una oración de reconocimiento, una oración de arrepentimiento, una oración que cambia, que puede cambiar el destino de un pueblo, de una ciudad, de una congregación. Es una oración donde no solo se reconoce lo que se ha hecho mal, sino que también es una oración donde las personas dicen, nosotros hacemos, y aquí quiero terminar, versículo de capítulo número 9, el último versículo, dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos y firmada por nuestros príncipes, por los levitas y también por nuestros sacerdotes. Todos los grandes grupos representantes del pueblo del Señor hicieron esa promesa. Promesas que se mencionan en forma muy explícita en el capítulo número 10. Que obedecerían la ley de Dios, que no se mezclarían con otros pueblos, que cuidarían que sus hijos y sus hijas no se casaran con gente que no conocía al Señor, que se comprometían a traer todo lo necesario para el sustento de la obra del Señor, etc.
Yo quiero animarles en este día, a esta hora del día, que nosotros podamos tener un momento, una oración al Señor y pedir al Señor lo que pidieron estos judíos allí, que Él tenga misericordia de nosotros y que siga manifestando su misericordia sobre nuestras vidas. Yo no sé cuánta gente ha estado alejándose de todo lo que implica la obra del Señor. Las transmisiones en YouTube, en los canales de YouTube, como lo hacen ustedes, como lo hacemos nosotros, como lo hacen muchas iglesias, no nos permite saber quiénes están allí detrás de una pantalla, de un computador, de un televisor o de un celular. Muestra números, pero no identifica quiénes están y quiénes no están. Pero a mí me da la idea, es cosa de que usted revise los archivos allí, al canal de YouTube, y mire hacia atrás, algunos meses atrás, cuánta gente visitaba el canal cuando se hacían los cultos y cuánta gente lo visita ahora. Y en algunos casos la diferencia es abismante, 50%, tal vez menos de los que partieron tan determinados a escuchar una voz del Señor. Pero tenemos tiempo. Si usted hoy día justo se conectó y después de mucho tiempo que había dejado de hacerlo, usted, querido hermano, querida hermana, que tiene la oportunidad de compartir el link de los cultos de la iglesia, usted que cada semana tiene la oportunidad de participar de los cultos de oración. Yo no tengo compromisos con la iglesia de ustedes, pero todos los martes, prácticamente desde que comenzaron con los cultos de oración, primero en el templo y durante estas semanas de cuarentena, allí por Zoom, he estado, creo que en todos los cultos de oración. En todos. Y podría nombrar fácilmente casi a todos los que han estado en el culto de oración porque son los menos. Cuidado, no nos relajemos. Tenemos que ir al Señor en una actitud de humildad y de arrepentimiento y decir: Señor, es solo tu misericordia la que hasta este día nos ha tenido en pie. Y pedimos que tú nos perdones. Reconocemos que hemos estado mal, pero también, Señor, en esta mañana nos comprometemos a hacer todo lo que tú quieres que como tu pueblo y como iglesia y en forma individual con nuestras familias hagamos, porque de esa manera tú nos vas a sacar adelante. Padre nuestro, te damos infinitas gracias en esta hora en el nombre de Jesús, por esta bendición de poder compartir este tiempo en la palabra. Tú sabes, Señor, que ha sido con un corazón, Señor, deseoso de que a tu iglesia, a tu pueblo, en todo lugar, Señor, porque esto que estamos compartiendo es una palabra que seguramente la vamos a compartir con nuestra propia congregación. Señor, tú sabes que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, Señor, pero te pedimos que nos ayudes para que aún en estos tiempos difíciles y complicados, Señor, no nos alejemos de ti, que nuestros corazones no se enfríen, que nuestro espíritu, Señor, no se enfríe, que no tengamos que vivir y no tengamos que, ¿por qué, Señor?, repetir en nosotros, que no se repita en nosotros la triste historia del pueblo de Israel desde sus comienzos, Señor, allí en el desierto, Señor, después de salir de Egipto, hasta el día, Señor, en que esta gente está orando y pidiendo, Señor, que en su angustia, Señor, tú les des una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad, ese deseo, ese espíritu, Señor, que nuevamente se ha despertado. Gracias, Señor, a la ministración de la palabra. Pedimos, Señor, que también se despierte en nosotros. Oramos, Señor, por todo el liderazgo de la iglesia,
por todos los hermanos, las hermanas que tienen alguna responsabilidad en nuestras congregaciones, los que predican, los que enseñan, los que trabajan con niños, los que, Señor, tienen esos talentos y esas habilidades para guiar a tu pueblo, Señor, a la adoración y a la exaltación. Te pedimos, Señor, que tú impactes nuestros corazones con tu palabra, Señor, y que nos reveles que necesitamos tomar decisiones fuertes, Señor, para seguir adelante y para que tú sigas glorificándote, Señor, en la vida de tu pueblo. Gracias, Señor, en forma personal por permitirme compartir esta palabra con los hermanos, Señor, de esta congregación, que es la palabra que correspondía por el orden que tienen, Señor, compartir este día domingo. Señor, te agradecemos esto, te bendecimos. Y oro, Señor, por esta congregación, por sus pastores, Señor, por la gente que trabaja, Señor, allí codo a codo con los pastores, por los hermanos, las hermanas, todos aquellos, Señor, que de alguna manera están involucrados en tu obra, pero también por aquellos, Señor, que forman parte del resto del pueblo, tal como sucedió, Señor, con el pueblo de Israel. Que tú les ayudes, Señor, que tú fortalezcas sus vidas y que tu Espíritu Santo obre poderosamente en cada uno de nosotros para que podamos, Señor, ser gente no solo de la palabra, sino gente también que oye tu palabra, que obedece tu palabra y que se determina, Señor, a hacer lo que tu palabra nos demanda. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Una bendición, como dije, compartir con ustedes esta palabra. Espero que el Señor les bendiga mucho. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Vamos a hablar ahora por los enfermos, aquellos que tienen necesidad dentro del cuerpo de Cristo, porque hay enfermos que están delicados de salud, hay enfermos que, de hecho, algunos hermanos que producto del encierro le ha causado esto también un problema en su salud, y queremos orar por todas las necesidades y por cada uno de los enfermos. Como le relataba anteriormente, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted abra su corazón. La fe ha sido entregada por Jesucristo en el momento que usted recibió a Cristo. También le fue impartida allí la fe en su vida. Yo quiero que ponga o extienda su mano hacia la pantalla de su televisor o el teléfono o el computador. No sé por qué medio usted está viendo este culto, pero por sobre todo yo le pido que lo haga con fe. Vamos a orar por nuestros enfermos, por los enfermos de nuestra congregación. Amado Señor, en tu nombre, Padre bendito, declaramos, Señor amado, sobre cada uno de aquellos que se encuentra enfermo en esta hora, Señor amado, aquellos que han sido operados, Señor amado, y aquellos, Señor, que han tenido incluso una respuesta negativa, Señor amado, por los médicos, Señor. Pero tú eres el doctor, el médico perfecto. Tú eres el que le ha dado conocimiento a los médicos, Señor amado. Señor, sobre ti hay toda gloria, Señor amado. Y pedimos en esta hora por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, Señor. Señor, pedimos por nuestra hermana Fresia. Pedimos, Señor amado, por nuestro hermano, Señor Adalberto. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Andrés Cifuentes, Señor amado. Pedimos, Señor, por Elizabeth y Nostroza, Padre bendito. Pedimos por Macarena, Señor amado. Y pedimos, Señor, por cada uno de aquellos hermanos, Señor, que en esta hora se encuentran enfermos y delicados de salud, Señor amado. Por sobre todo aquellos que han sido desahuciados por cáncer, Señor amado. Aquellos que han sido, Señor,
entregado una respuesta negativa, Señor. Pero nada hay imposible para ti, Señor, pues tú te glorificarás en cada una de aquellas, Señor, respuestas negativas, Señor, porque tu gloria será hecha, Señor, y manifestada, Señor, en ellos, Señor, y podrás dar testimonio, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo, Señor, a cada uno de ellos, poniendo tu mano de sanidad sobre sus vidas, Señor, por cada uno de aquellos que se encuentran enfermos, Señor. Alcanza a aquellos que están en los hospitales, Señor, en su último respiro, Señor amado, haz un milagro sobre la vida de ellos, Señor, que aunque no lo puedan explicar, Señor, en el tiempo podrán comprender de que tú has hecho la obra, Señor amado. Clamamos por misericordia por cada uno de ellos, Señor. Tu mano de sanidad cubre cada uno de los cuerpos que en esta hora está enfermo, Señor amado. Toda dolencia es desechada, Señor. Señor, y los cuerpos son sanados, Señor, en tu nombre, Señor. Señor, también pedimos por aquellos, Señor, que están pasando dificultades económicas, Señor amado. Te pido por aquellos, Señor, que han sido, Señor, despedidos de sus trabajos, Señor amado. Señor, te pido que tú abras puertas, Señor amado. Abre puertas, Señor, para cada uno de ellos, Señor, puedan encontrar un trabajo digno, Señor, para sus vidas, Señor. Señor, te pedimos, Señor, para que las empresas puedan volver a moverse, Señor amado. Clamamos por cada uno de ellos, Señor amado. Pedimos por nuestros hermanos en la fe, Señor amado, que sean abiertas, Señor, puertas, Señor amado. Si hay uno, Señor amado, que en esta hora está viendo, Señor amado, y que está sin trabajo, está desesperado, Señor, tócale, Señor, y dale, Señor, por medio de sueños, por medio de pensamientos, Señor, el lugar que debe ir a golpear para que mañana pueda encontrar un trabajo, Señor, nuevo, Señor amado. Te damos gracias, Señor, pues tú responderás en tu tiempo, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos bendición sobre aquellos que están sin trabajo, sanidad sobre aquellos que están enfermos, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hola hermanos, les saludamos en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Con mi esposa les invitamos a orar. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Señor, te damos gracias en este día. Queremos agradecer por tu palabra que fue entregada. Queremos dar gracias, Señor, y pedir que en esta hora tu palabra cobre vida en cada uno de nuestros hermanos. Queremos pedir que tu palabra obre poderosamente en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. En esta hora también queremos pedir por los enfermos. Queremos pedir, Señor, por la pandemia. Pedimos, Padre, para que usted se lleve todo virus, Señor. Padre amado, queremos pedir que usted libre a su pueblo, así como lo hizo también con el pueblo de Israel, que usted le libró, usted les cubrió con su sangre poderosa. Pedimos en esta hora que su sangre, Señor, nos cubra a cada familia de nuestra iglesia, que usted cubra a nuestros niños. Oramos por nuestros niños para que usted les libre, Señor, de enfermedades, Señor, que usted les libre del coronavirus, Padre. Usted sea inyectando, Señor Jesús, sobre cada niño, Señor, las defensas necesarias, Padre, para que ellos sean librados, Señor. En esta hora, Señor, creemos que usted es poderoso para hacerlo. Pedimos en esta hora que su poder descienda, Señor, que su poder, Señor, se acreciente cada día más sobre su pueblo, sobre su iglesia. Sea usted también bendiciendo a nuestros pastores, cubriéndolos a ellos también, usándolo poderosamente en este tiempo, Señor. Padre de los cielos, respaldándoles en cada momento, Señor. Le damos gracias, Señor, y así también entregamos todas las peticiones que hay en los corazones de nuestros hermanos. Usted conoce el corazón. Presentamos cada una de sus peticiones y pedimos que usted, Señor, las cumpla. Pedimos que usted obre, Señor, provea las necesidades del alimento, todo lo necesario en los hogares de nuestros hermanos. Padre, gracias porque podemos orar confiados a ti, Señor, confiados en que tú nos oyes
y que tú obras y nos sorprendes, Señor. Te damos gracias y todas estas peticiones las dejamos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús el Señor. Amén.